Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a hablar un poco de Samuel. La última vez hablamos un poco de Timoteo y vamos a hablar un poco de Samuel en relación al crecimiento espiritual. Hay un folleto muy bueno del hermano Austin Spar sobre este asunto. Vamos a hacer una pequeña meditación sobre esto. Vamos a leer desde el capítulo 1, verso 20. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. En este pasaje comenzamos a ver un poco la respuesta del Señor a Ana. El Señor le concedió a Ana un hijo, porque ella se lo había pedido. Se lo había pedido en una situación bien difícil, como lo describe los versos anteriores. Samuel es un personaje bien importante, hermanos, en el proceso de la revelación de las Escrituras y en el proceso de la economía de Dios. Hace 8 días hablábamos de Timoteo y decíamos que Timoteo representa a aquel joven ministro que va a llevar a cabo la obra que Pablo llevaba. O sea, él era aquel hombre que iba a continuar la obra que Pablo había comenzado, y por eso veíamos la importancia de Timoteo. Pero Samuel es bien diferente, porque Samuel nace en un tiempo de bastante crisis espiritual. No solo tenemos crisis en la nación de Israel, porque es una nación que por el contexto se nos dice, terminando el libro de Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. No solo encontramos una falta de temor y una vida libre sin Dios en medio del pueblo de Dios, sino que cuando tú comienzas a examinar los siguientes pasajes, encontramos que el ambiente religioso que debía representar a Dios también estaba en un estado de bastante apostasía. Elí y sus hijos estaban en una condición bastante deplorable. Entonces Samuel no es como Timoteo, porque Timoteo tenía precursores, tenía a Pablo y tenía a los otros apóstoles que habían comenzado un trabajo el cual iba a continuar. Samuel no. Samuel es tiempo de decadencia, Samuel es tiempo de apostasía, Samuel es tiempo donde no hay una luz a seguir. Y eso hace bien importante la figura de Samuel. Como profeta, él es levantado para recuperar el propósito de Dios que se había perdido en medio del pueblo. Como profeta, él es levantado para restaurar la revelación, el temor y la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios. Entonces, de alguna manera, Samuel es una coyuntura bien interesante en la historia sagrada. Aún prácticamente la primera colección y recopilación de los escritos inspirados por Dios dados a Moisés y a Josué y lo que sucedió en su época, la hizo Samuel. Entonces Samuel es un personaje importantísimo en la historia divina. Entonces vamos a ver algunas características de la vida de Samuel que nos van a servir para hablarnos de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, de ciertas cosas que podemos aprender de él y que debemos aplicarlas a nuestra vida. Entonces lo primero que vemos es que Samuel es dedicado de nacimiento, o sea, no había nacido y ya había sido dedicado por la oración de su mamá a las cosas del Señor, había sido consagrado. Me recuerda bastante la historia del hermano Watchman Nee,
Él dice que contando su conversión, que una de las cosas que a él le impedía entregarse al Señor era que él sabía que cuando él había nacido, su mamá, que era una cristiana devota, lo había presentado delante del Señor. Entonces él decía que cuando, como a los 17 años que tiene la crisis de la conversión, él decía que él lo que más temor le daba a entregarse a Cristo era que él sabía que su mamá lo había dedicado al servicio. Entonces él sabía que no solo era creer en Cristo, sino creer en Cristo le implicaba lo que su mamá había orado por él, o sea, dedicarse al servicio al Señor. Entonces la lucha no era tanto si creía o no creía, sino que si creía, él sabía que tenía que dedicarse al servicio porque en su corazón pesaba la oración de su madre. Y es bien interesante, hermanos, porque si bien nosotros creemos en la soberanía de Dios, también creemos en la responsabilidad del hombre. Tú encuentras un asunto bien interesante. Dios le da peso a las oraciones de sus hijos. Y especialmente la oración de esta mujer. Esta mujer oró y de la oración y del sufrimiento de esta mujer nació un gran profeta. Mira lo interesante, él no había hecho una vocación, él no se había consagrado, pero el peso de la oración y de la decisión que tomó su mamá afectó su vida. Y tú miras y pasó lo mismo con Timoteo. La primera influencia en la vida de Timoteo no fue Pablo. La primera influencia en la vida de Timoteo fue su mamá y su abuela. ¿Hasta dónde está la responsabilidad en nosotros de influenciar la generación siguiente? ¿Hasta dónde una mamá, hasta dónde un papá, hasta dónde una familia puede traer un plano donde la voluntad de Dios pueda aterrizar en la tierra? Eso hace pesada nuestra oración, eso hace pesada no en el sentido malo, sino pesada en el sentido de valor a nuestra oración, de responsabilidad a lo que hacemos. Podemos decir que este gran profeta lo dio una mujer en sus tiempos de oración. Mamá, papá, usted tiene una gran responsabilidad. Tal vez en su vientre, tal vez en su casa está un Samuel. No sabemos. No entregue su hijo a las cosas de este mundo. No enseñe a su hijo, no marque la vida de su hijo para que él estudie y sea un gran profesional. Porque eso son deseos del mundo y el mundo pasa con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo, por el testimonio de las Escrituras, creo que la oración y la influencia de una mamá tiene peso, hermanos. Por el testimonio de Timoteo y el testimonio de Samuel. Claro, ahorita vamos a ver la influencia de Dios mismo en la vida de Samuel. Vamos a ver la influencia de Elí, bien o mal. Pero aquí el primer agente que sale a la luz por el testimonio de la palabra es la mamá. Precioso, ¿no? Yo le doy gracias al Señor que cuando yo me convertí, mi mamá tenía una pila de libros así en su mesita de noche, hermano. Y yo me convertí, lo primero que encontré fue la literatura que tenía mi mamá. Y me convertí, yo creo que con una gran influencia de la oración a mi mamá. Entonces, si usted es mujer, hermana, no deje de orar por sus hijos. Porque hay bastantes testimonios por la palabra de que Dios hace cosas. Amén. Entonces vemos que Samuel es la respuesta a la oración de una mujer. Pero mira lo que dice esta mujer que me parece bastante interesante. Ahí en el verso 22 dice: pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y está la frase que quiero resaltar: y se quede allá para siempre. Era esa frase esa mujer, ¿no? Lo voy a tener hasta que tenga necesidad de amamantarlo, inmediatamente lo voy a llevar para que se quede allá para siempre.
Yo no quiero que él salga de allá. Yo quiero que él se dedique al Señor, porque para eso el Señor me lo dio, para que se quede ahí sirviéndole a Jehová para siempre. Y eso también nos muestra un poco el llamado que tiene el profeta o el hombre de Dios. El hombre de Dios va a crecer, va a madurar en la medida que él sea consciente de que ha sido llamado a la comunión con Dios, no solo el domingo, no solo el día de la reunión, para siempre. Qué frase, ¿no, hermano? Para siempre. Dios quiere tener comunión y Dios quiere que estemos delante de su presencia. ¿Cuándo? Siempre, hermano. Siempre. Son frases preciosas, ¿no? Para siempre. Y tú notas que Él va a ser el contraste a ese ambiente religioso apóstata. Y la clave, lo que va a sustentar toda la vida y el ministerio de este gran profeta es cómo Él anduvo delante de Dios. Frase que siempre se resalta constantemente cuando se habla de Samuel. Otra cosa interesante es el desprendimiento y la cooperación de Ana según lo que ella había orado. Y me parece interesante que en el testimonio del hermano Ni, él más adelante se convierte y se reúne un día con su papá y su mamá y le dice: me voy a dedicar al servicio del Señor. Entonces el Señor le había dicho que él quería que él le sirviera. Entonces él le dice a su papá y a su mamá: nunca más voy a recibir ningún beneficio de ustedes, porque si el Señor me ha llamado a su servicio, el Señor me sostendrá. Entonces mira lo tremendo. La mamá que había orado por él, al comienzo se escandaliza y dice: pero ¿cómo vas a servirle al Señor y no vas a tener un sueldo, no vas a tener un trabajo? Entonces dice él que con el tiempo el Señor fue obrando en su mamá, porque a veces el ver este tipo de hombre, el tipo de hombre consagrado totalmente, el tipo de hombre dedicado exclusivamente al Señor no es común y trae escándalo muchas veces. Entonces consíguete un trabajo, haz esto, busca una profesión, estudia, porque para muchos hoy en día el servicio a Dios fuera del servicio oficial, o sea, del pastorado, es un escándalo. Entonces la mamá del hermano se escandalizó. Después, con el tiempo, el Señor le habló a ella y se le acerca a la mamá al hermano Ni y le dice, le trajo una ofrenda, un dinero. Entonces él le dice a la mamá que él no lo podía recibir porque él le había dicho que él iba a servirle exclusivamente al Señor y no les iba a volver a recibir dinero a sus padres. Entonces la mamá le dijo algo bien interesante que a mí, cuando yo lo leí, me tocó. Le dijo ella a él: es que no te lo estoy dando como mi hijo, se lo estoy dando a un siervo de Jehová. Mira lo tremendo. Ella pasó de considerar a su hijo y ya entendió que el Señor lo había llamado para el ministerio. Y ahora no le daba como al hijo, sino como la ofrenda. Hermano, cuando nosotros percibimos que Dios ha llamado a una persona a un ministerio como estos, ese tipo de hermanos deben ser ayudados, respaldados. No solo, o sea, cuando hablamos de respaldados hablamos de oración, hablamos de involucrarnos en aquellos así como Ana le cosía un vestido al año y se lo traía para que él pudiera ejercer su servicio. Nosotros no nos imaginábamos el cambio y la influencia que iba a traer Samuel sobre la nación. Y así como decíamos hace 8 días de Timoteo, personas como Timoteo y como los que el Señor por Pablo mandaba a Timoteo para que él los discipulara, personas como esas van a llevar el testimonio de Dios en la siguiente generación. Necesitan ser ayudados, necesitan ser consolados, necesitan ser animados, necesitan que se coopere con ellos. Amén. La mujer tuvo que desprenderse, entregarlo al Señor. Y a veces debemos dejar, como dice, ténganlo ahí, no va a perder el pasaje. Mira lo que dice Hechos capítulo 13. Dice Hechos 13 verso 2. Está el presbiterio de Antioquía y mira lo que dijo el Espíritu en el 2. 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. O sea, Bernabé y Saulo tenían una obra especial. Y el Señor ya no le está diciendo a una mujer que aparte a Samuel, sino le está diciendo a la misma iglesia que aparte a Bernabé y a Pablo, porque Dios tenía una obra especial con ellos. Si estamos viendo la misma, y mira lo que pasó, y dice, entonces, para la hora a que los he llamado, entonces habiendo ayunado y orado. Mira la cooperación de la iglesia. Estos hermanos tienen un ministerio, estos hermanos tienen un trabajo, hay que ayunar y hay que orar por ellos. ¿Sí ven la figura? ¿Sí ven? No toda la iglesia tenía el mismo ministerio que tenía Pablo y Bernabé. Y el Señor hizo consciente a la iglesia, así como hizo consciente a Ana de que este hijo suyo tenía una obra especial. Y mira lo que hicieron. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Y la figura de imponer las manos, bueno, se ve en varios planos. Se ve en el nombramiento de ancianos, se ve en la conversión, se ve a veces, Pablo también dice que se le impusieron las manos el presbiterio a Timoteo y de ahí recibió ciertas cosas, pero era una figura de testificar visiblemente algo que Dios había hecho. Por ejemplo, cuando era la conversión, los apóstoles oraban por la persona que se convertía para que se recibieran el Espíritu Santo, en señal de que la persona se había convertido y ellos habían visto la obra del Espíritu sobre ellos. Ellos imponían las manos. Lo mismo cuando era el anciano, los apóstoles imponían manos en señal de que Dios había apartado a estos hombres para un ministerio especial localmente. Entonces esto es como la iglesia diciendo, amén, Señor, concordamos que tú has apartado a estos hombres para esto. Es como una especie de decir amén visiblemente a lo que Dios ha llamado a estos hombres. Y dice, les impusieron las manos y los despidieron. Si bien la iglesia coopera, si bien la iglesia da testimonio, de ahí en adelante es una obra de Dios con ellos. Y es lo mismo que vamos a ver con Samuel. Vuelvo ahí a 1 Samuel. Ella ora, ella entrega a su hijo, ella lo consagra al Señor y de ahí en adelante hay una obra del Señor mismo sosteniendo. Si bien hay una participación de Ana, es una obra del Señor mismo. Lo mismo hay en Hechos. Si bien hay una participación del presbiterio en Antioquía, la obra es de Dios mismo. Y más adelante dice, en el capítulo 2. En el verso 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño que fue entregado, dice, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el verso siguiente dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y más adelante en el verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Aquí comenzamos a ver que el libro, siempre que nos habla de Samuel, comienza a hacer un contraste con los hijos de Elí. ¿Sí vio los dos pasajes? Mientras se habla de Samuel, inmediatamente se habla de Elí, y después se habla de los hijos de Elí, y inmediatamente se habla de Samuel, como mostrando esas dos caras. Los hijos de Elí y Samuel. El niño que ministraba con un lino de efod delante de Jehová, y los sacerdotes impíos que no tenían de conocimiento de Jehová, que profanaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál era el pecado de los hijos de Elí? Se muestran dos pecados sobresalientes, pero seguramente eso iba acompañado de muchas cosas. Uno era que se acostaban con las mujeres a la puerta del tabernáculo. Y el otro, o sea, el primero es inmoralidad sexual.
Y el segundo era que abusaban de las ofrendas, usaban el garfio para sacar una porción escogida de las ofrendas, o sea, muy parecido a lo de nuestra época, ¿sí? Cuando se abusa del pueblo y se saca un lucro personal del ministerio, ¿sí? Esos son los dos pecados de los hijos de Eli sobresalientes, que son los pecados que generalmente acompañan la apostasía en el servicio religioso en el pueblo de Dios: inmoralidad sexual y abuso de las ofrendas. El sacerdote que aunque ministra y representa a Dios, pero tiene una vida moral baja de pecados, fornicación, adulterio. Y el sacerdote que ministra con avaricia, que saca ganancia, que se aprovecha de las ofrendas, que se aprovecha de los diezmos, que se aprovecha del servicio en la casa de Dios. Eso eran los hijos de Eli. Pero contraposición tenemos a un niño que ministra en la casa de Jehová. Esta situación puede hacer del ministerio algo bien incómodo, porque nosotros generalmente quisiéramos vivir en medio de un cristianismo que se conforma a Dios mismo, pero muchas veces encontramos que el cristianismo está minado de cosas contrarias al Señor mismo. Y aún más adelante vamos a ver que Elí, que era el padre de estos hombres, no ejerce una autoridad en la casa, sino que permite el pecado de sus hijos. Y en medio de ese ambiente tan extraño está Samuel. Y es que imagínate, yo a veces me pongo a pensar, un niño en la casa de Jehová, y él con sus ojos mirando a estos sinvergüenzas metiéndose con mujeres, a estos sinvergüenzas aprovechándose de la ofrenda, y mirando al sacerdote, al sumo, a Elí, y no haciendo nada. Un hermano Sinespar dice: esta situación da para que muchos se escandalizaran con el Señor. Y es verdad. Vamos a leer un pasaje ahí, creo que está en Lucas. Unas palabras que el Señor le dijo a Juan el Bautista, que son bien interesantes y nos muestran un poco algo que puede suceder en nuestro camino en un ambiente así. Y ni siquiera en un ambiente así, aún en un ambiente de más normalidad puede haber tropiezo o escándalo en el corazón de los jóvenes, o de los jóvenes ministros, o de los Samueles que se están levantando en la casa del Señor. Lucas 7, verso 23. Es las palabras del Señor a Juan el Bautista en un momento donde Juan el Bautista se estaba escandalizando por las circunstancias que él estaba viviendo. Juan estaba en la cárcel y Juan comienza a dudar si el Señor era el Mesías y le manda mensajeros. Cuando él le manda mensajeros, el Señor le responde, pero al final dice una frase bien interesante. Mira lo que le dice. Ahí en el 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. O sea que la situación de Juan el Bautista podía llegar en algún momento a Juan el Bautista a escandalizarse con la experiencia. Y mira lo tremendo, Juan el Bautista no vivió en los tiempos de Samuel. Juan el Bautista tenía un buen ejemplo, era Cristo. Veía una obra bien visible de la obra de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su ministerio. Pero de alguna manera las circunstancias que él vivió lo pudieron escandalizar. Pero el Señor dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y esto lo aplico a Samuel en el sentido de que nosotros podemos estar en un cristianismo que puede escandalizarnos, hermano. Nosotros podemos estar bajo la autoridad de hermanos que nos pueden escandalizar. Nosotros podemos estar en compañía de personas que hacen cosas contrarias al Señor y nos pueden escandalizar. Es muy fácil, hermano, amargarse con la situación de la iglesia, local y en general. Es muy fácil entrar en conflicto cuando yo veo un hermano que dice que es ministro del Señor, pero anda en lo que andan los hijos de Elí. Es muy fácil llegar a decir, yo he escuchado a personas llegar a decir, pero ¿qué podemos esperar del Señor en medio nuestro si los hermanos que nos presiden no ejercen la autoridad como deberían ejercerla? El caso de Elí. Y esas cosas, sin darnos cuenta, pueden llevarnos a escandalizar. Si Juan se escandalizó con un buen ejemplo, ¿cuánto más no un Samuel con un mal ejemplo? ¿Sí me estoy haciendo entender?
pero comenzamos a notar que ciertas cosas como la amargura, el chisme, la murmuración, el desasosiego, el fastidio con ciertas cosas, más que un asunto de madurez espiritual, es un asunto que caracteriza a la carne. Porque si hay una persona que está en la casa de Dios y ella le da la espalda a Elí y a los hijos de Elí y se dedica a servirle al Señor mismo, no va a hallar escándalo en las situaciones que vive. Hermano, ¿a quién está mirando usted más? ¿A Elí, a los hijos de Elí, o está sirviendo a Jehová? Porque yo me puedo escandalizar porque le estoy sirviendo a las personas y las personas no me recompensan como yo espero. Pero ¿por qué Samuel no hay murmuración, no hay queja? ¿Acuerdan los pasajes que leímos? Y Samuel ministraba a Jehová. Eso va a ser la clave de la satisfacción de Samuel. Eso va a ser la clave de la paz que tenía Samuel delante de Dios y no hizo que su situación específica lo escandalizara. Generalmente cuando uno se amarga, como en el caso de Israel en el desierto, murmura y murmura contra los hombres. ¿Se acuerdan cuál era la murmuración de los israelitas? Moisés y Aarón nos sacaron en el desierto. O sea, ellos no veían al Señor, sino veían a Moisés y Aarón. Hermano, usted puede dedicarse a dos cosas: o a vivir en torno de Elí y los pecados de sus hijos, o a servirle al Señor. El primer camino lo va a amargar bastante y lo va a frustrar. El segundo lo va a llenar de paz. Haga las cosas para el Señor. Hacedlo todo, dice. Eso trae paz. Si la esposa se sometiera, como dice Pablo, no a su marido porque es su marido, sino como al Señor, ella encontraría paz, porque ya no esperaría de su marido, sino que ella lo haría por amor al Señor. Si el siervo, como dice Pablo, sirviera a su Señor como al Señor mismo, no se escandalizaría si su Señor lo tratara mal, porque Él lo hace para su Señor. Pero a veces nos amargamos es que porque hacemos algo a una persona y esa persona no corresponde a lo que yo quiero. Pero estoy perdiendo de vista que el centro de mi servicio debería ser el Señor mismo. Hacer todo para Dios, dice Pablo, como para Él. Definitivamente, hermano, uno se da cuenta que el servicio en la casa, aún en la casa de Dios, de parte del pueblo de Dios, es muy desagradecido, hermano. Imagínate, Samuel le sirvió a un pueblo que más adelante le dijo: no queremos nada contigo, queremos un rey. ¿Qué hizo que Samuel no se escandalizara con el pueblo? Samuel servía en presencia de Jehová. El Señor nos ayude, que nuestra dirección no sea horizontal, sino siempre vertical, siempre sirviendo a Dios, haciendo todo para Él. Amén. Entonces, no hallando tropiezo. Ahora la pregunta: ¿por qué el Señor permite que Samuel crezca con un ejemplo tan malo? Nosotros hace 8 días hablábamos que el ejemplo de Pablo debe haber influenciado a Timoteo, y Pablo insta a Timoteo a seguir sus pisadas, y eso es una escuela. A veces Dios pone gente de peso espiritual, gente que nos enseña y nos marca un camino, pero tú te das cuenta que a veces Dios enseña de la manera contraria. Pone delante de nosotros malos ejemplos para que nosotros también aprendamos del mal camino. Mira lo que dice Proverbios. Va a búsquelo. Proverbios 21, verso 12. Hay otro proverbio que no encontré. No sé si es que en mi memoria lo tengo mal guardado, que no lo encontré. Pero este es muy parecido. Proverbios 21, verso 12. Mira lo que dice el proverbio. Proverbio 21, verso 12. Dice: considera el justo la casa del impío. O sea que el justo
aprende de otros justos. Seguramente si Samuel hubiera tenido a un Pablo hubiera aprendido tremendamente. Pero también a veces el Señor nos deja los malos ejemplos para que no caigamos en cosas semejantes. Y mira lo que sigue diciendo el proverbio. Cómo los impíos son trastornados por el mal. O sea que el justo considera la casa del impío y ve el fruto del pecado del impío y dice, o sea, el mal trastorna, el pecado trastorna, el pecado trae juicio, el pecado trae males. Más adelante Samuel va a ser testigo de cómo Dios juzga a los hijos de Eli y a Eli mismo. Y seguramente eso es una gran enseñanza. En el libro del progreso del peregrino va el peregrino caminando por una parte y hay un abismo y hay unos muertos. Entonces el peregrino pregunta, pero ¿por qué no han quitado los cadáveres de ahí? Y él le responden, porque estos sirven de ejemplo para los que van por el camino. Cuando tú ves un ministro, un pastor que cae en adulterio y trae semejante dolor a su iglesia, trae semejante dolor a su familia, tú aprendes más que escuchando 10 sermones, hermano. Cuando tú ves un pastor que usa el dinero de la congregación para enriquecerse y sale el escándalo y es bochornoso aún para las personas del mundo, tú aprendes más que 10 sermones. Entonces el ver cosas malas son una escuela a veces del Señor. Una escuela desagradable, es una escuela de aprender de lo... Pero así también se aprende. Y esa fue la escuela de Samuel. Tal vez el Señor en su soberanía y en su bendita voluntad nos ha puesto en medio de cosas que vemos que no son buenas, que no son agradables y que no son ejemplo. Pero el Señor lo ha puesto ahí para que aprendamos, hermano. Samuel vio y Samuel aprendió, seguramente, porque Samuel no cayó en las cosas que estos hombres cayeron. Vamos a leer el pasaje que leyó Becky al comienzo, que me parece bien preciso para el tema, Efesios 5. Mira lo que dice Pablo y lo vamos a leer en este contexto. Dice, desde el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Pablo comienza diciendo, imiten, pero imiten a Dios, ¿sí? Pero, dice, fornicación y toda inmundicia. ¿En quién se veía esto? En los hijos de Eli. Terrible, hermano, cuando la fornicación no se ve fuera del pueblo de Dios, sino se ve en medio del pueblo de Dios. Y no solo se ve en medio del pueblo de Dios, se ve entre los que ministran a Dios. Yo una vez compartí un mensaje con los hermanos haciendo el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis, que se llama las obras de los Nicolaitas. Y los Nicolaitas fueron seguidores de Nicolás, uno de los diáconos de Hechos, ¿sí? Y dice que este grupo, por una frase que no se sabe si dijo Nicolás, pero quedó en la historia de la iglesia, en relación a su esposa y a los excesos de la carne, ellos decían que no había límites para la carne, que uno se podía entregar a las obras de la carne. Entonces ellos cayeron en todo tipo de fornicación. Entonces hacíamos el estudio como en el cristianismo, en el catolicismo romano y aún en el pueblo evangélico hoy en día, muchos de los seguidores de Cristo son nicolaitas, o sea, son entregados a la carne, a los excesos de la carne. Y tú notas lo grotesco y lo escandaloso que es ver el pecado en medio de los que sirven a Dios. Hermano, y cuando yo compartí esa enseñanza, como me tocó leer historia y documentarme un poco para basarlo en lo que ha pasado en la historia de la iglesia, yo quedé como si cargara un pedazo de trapo sucio que no me podía quitar. Porque de verdad el pecado es escandaloso. Como una vez dijo un predicador, terrible es caer al infierno desde una cantina o un prostíbulo. Pero más terrible es caer al infierno desde las sillas de una congregación. Pero todavía es más terrible caer al infierno desde un púlpito. Entonces imagínate, hermano, los ministros, los que sirven, los que dicen que son los sacerdotes de Dios en esto. Pero Pablo hizo, pero esto ni siquiera, o sea,
Pablo, y Samuel los tenía ahí, al lado. Y Pablo dice, pero fornicación o toda inmundicia, y la otra palabra que ellos los caracterizaban, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, eso que, como si el Señor le dijera a Samuel, si lo hubiéramos, eso que tú ves en ellos, ni se nombre entre vosotros. Y esos ejemplos, hermano, que nosotros vemos de pecado en medio del pueblo de Dios son para que nosotros ni siquiera pensemos en hablar de eso entre nosotros. Dice Pablo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, y esto también debemos saberlo, porque es lo que dice Proverbio, el justo ve la casa del impío y ve que el mal lo trastornará. ¿Qué debemos saber? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, tú puedes ver eso, pero Pablo dice, pero ponle en sello, los que practican estas cosas, ninguno tendrá parte cuando Cristo venga en su reino. Y eso es precioso, hermano, porque nos enseña algo que vamos a ver un poco más adelante. Nosotros no tenemos la responsabilidad de sacar la cizaña. De eso se va a encargar Cristo en su tribunal. Amén. Hermano, los impíos, los pecadores, dice Juan, tendrán su parte en el lago que arde. Algún día les llegará el juicio, hermano. Yo mientras tanto sirvo al Señor y procuro de todo corazón que esas cosas ni aún se nombren en medio nuestro. Porque saben que hay el hermano Romeo Bornelli hablaba un día aún de los hijos con los padres, que cuando usted comienza a mirar algo, sucede algo como lo que describe Romanos. Cuando usted comienza a ver la ley y solo ley, como que la ley tiene un poder para hacerlo caer en eso que usted ve que no debe hacer. Cuando usted comienza a enfatizar solo en el pecado de una persona y a quedarse ahí, lo que usted está viendo inconscientemente a veces tiende a repetirlo. ¿Me va a entender? Usted comienza a criticar a tal persona por algo en su carne y comienza a girar en torno a por qué él es así, y sin darse cuenta usted puede estar volviendo como él. Un juicio en la carne tiene como consecuencia que muchas veces caemos en lo mismo que criticamos. Yo he tenido hermanos que llegan, no hermano, estuve en tal lado y me estuvieron hablando de fulanito de tal que hizo esto y se fue allá y se metió con unas muchachas de las hermanas y yo le oraba al Señor porque yo no quiero caer en eso, pero en un énfasis en eso, y a los 3 meses el hermano cayó en eso. Terrible, ¿no? Hay que tener es mejor darle la espalda a eso y servir al Señor. No gire en torno a ciertas cosas, porque usted gira en torno a eso y no a Cristo, de pronto usted cae en un remolino de eso. El Señor nos guarde. Porque el Señor dijo, no es que no se deba juzgar en el sentido de lo que vamos a ver más adelante con Samuel, pero hay veces nos metemos en situaciones que el Señor no nos ha metido, hermano. Y a señalar donde nosotros tenemos, como dice por ahí el dicho, rabo de paja. Sí, a veces uno, como dijo el Señor, antes de quitar la paja del ojo, mire que usted de pronto tiene algo bien largo. Y a veces somos así, tenemos cosas en nuestra vida y queremos solucionarle al hermano. Primero hay que quitar lo que hay en nosotros, hermano. Y eso se hace delante de la presencia del Señor. No que no haya juicio, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Si no se duermen. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
No seáis pues partícipes con ellos. O sea, podemos estar en un ambiente de mucha apostasía. Podemos estar en un ambiente de malos ejemplos y aprender ahí. Pero dice Pablo, no participes con ellos. ¿Sí? No caigas en las mismas prácticas. Porque eso es un aspecto también muy común. Se aprende el mal ejemplo, se aprende las cosas malas. El pastor va y escucha a otro pastor que es el superapóstol y aprende avaricia, aprende idolatría, aprende fornicación, muchas cosas, ¿no? Pero no debemos participar de ellas. Entonces, el ambiente contrario, el ambiente extraño al Señor nos puede enseñar bastante. Vamos a mirar Mateo, la parábola de la cizaña, ahorita la nombramos un poco. Mateo 13. También un poco lo que el Señor dijo en relación a esto, que eso también va a guardar nuestro corazón de querer hacer ciertas cosas. Mateo 13, la parábola de la cizaña. Dice en el verso 24: 13:27. Dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Sí, porque a veces vemos un cristianismo lleno de tantas cosas que a veces, Señor, o sea, ¿no te das cuenta de lo que está pasando en tu iglesia, Señor? ¿No te das cuenta de lo que están haciendo con tu nombre, Señor? ¿Cómo tú vas a permitir, o sea, cómo tú vas a sembrar, cómo va a aparecer esto en tu casa? Pero mira lo que dice el Señor a esto. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. O sea, el Señor era realista, hermano. El Señor nos mostró por su palabra que la iglesia, el reino de Dios, siempre iba a ser infiltrado por el enemigo. Hablando con un hermano hace poco me decía: hermano, yo no creo que eso pase entre nosotros. Entonces yo lo miré y le decía: lee la parábola de la cizaña. Hermano, uno se encuentra con cosas que pareciera que no fueran a pasar entre nosotros. Y no es de sorprendernos. El Señor dijo: el enemigo siembra cosas. ¿Qué cosas, no? Mi hermano me decía: tenemos que hacer algo. A su tiempo se manifiestan quienes son de Dios y quienes no son de Dios. Dejemos que crezca, porque al comienzo el trigo y la cizaña son muy parecidos, pero cuando crecen no. Al comienzo tú ves, parece hermano, parece no hermano, pero está uno como en esa dualidad: ¿será hermano o no será hermano? Pero deja que pase un año y uno va comenzando a ver quién es hermano y quién no es hermano. Y uno va comenzando a esperar buen fruto, pero también comienza uno a esperar el mal fruto. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Dice: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Porque nosotros somos así, ¿no? Pues ya me di cuenta que es cizaña, yo mismo la quito, Señor. Yo mismo voy y la... Pero mira, el Señor no lo permitió. O sea, Samuel tiene que crecer con los hijos de Eli. Qué asunto, ¿no? A veces nosotros queremos arrancar. Este no es hermano y le cerramos la puerta y no puede entrar otra vez a la reunión. Y el Señor no actúa así, hermanos. El Señor deja que crezcan juntos. Qué cosa tremenda, ¿no? Y hay una lucha a veces entre ellos dos. Entre los hijos de cizaña y los... Porque como no son de la misma naturaleza hay un... Pero tarde o temprano se va a ver quién es de quién. Y dice, Él les dijo: no. Esa frase, no.
¿Por qué? Porque a veces no tenemos el suficiente discernimiento para saber quién es trigo y quién es cizaña. Porque tal vez queriendo arrancar cizaña, me llevo el trigo. Y hay que tener cuidado, hermanos. Porque a veces queriendo hacer un bien, podemos causar un mal en la iglesia. Es mejor orar para que el Señor mismo quite la cizaña. ¿Él quitó a los hijos de Elí o no? Los quitó. Pero hay que dejar que el Señor extienda su mano. Él lo hace. Hace un tiempo tuvimos la experiencia de una persona que yo tenía esa carga de hablar con él y le puse la carga al Señor. Señor, debo ir a tratar este asunto con esta persona. Y el Señor me dijo que no. Y a los meses el Señor con un viento la sacó. La carga que yo sentía era legítima. Me di cuenta después, se destapó todo. Pero el Señor no me lo dejó hacer a mí. Gracias al Señor. No tengo esa responsabilidad. Pero el Señor sí quita, porque el Señor sí está interesado en que su trigo crezca bien. Y la cizaña causa daño, hermano. La cizaña causa problemas en medio del pueblo de Dios. Pero el mismo Señor se encargará de quitarla. Amén. El encargado de quitarla era Elí, pero Elí no lo hizo. Hay hermanos en medio nuestro que son encargados de tratar ciertas cosas. Si ellos no lo hacen, el Señor lo va a hacer. Amén. El Señor le dé sabiduría a los Elí. Y si no, el Señor mismo lo haga, porque es por beneficio de su pueblo. Y dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Lo que decía Pablo: cuando venga el reino del Señor, Él mismo va a cerrarle la puerta a unos y va a recibir a otros. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, esa realidad de Samuel es una realidad que podemos tener hoy en día. El trigo y la cizaña. Volvamos a Samuel, ya estamos. Y no hemos comenzado. Primera de Samuel. Otro asunto que es bien interesante también en el ejemplo malo es lo que aprendió David de Saúl. ¿Se acuerdan cómo ora David en el Salmo 51 después de su pecado? Señor, no apartes de mí tu espíritu. ¿Saben por qué David ora así? Porque David vio como un rey que había sido ungido se le quitó el espíritu y era atormentado por demonios. Es más, David tocaba el arpa y con ella traía sanidad a Saúl. Y David, al ver el juicio del pecado, cuando David peca, dice: Señor, que no me suceda lo que le sucedió a Saúl, Señor. Guárdame, Señor. Porque el ejemplo malo enseña. A veces yo oro así: Señor, que no me suceda lo que le sucedió a... Guárdame, Señor. Guárdame de lo que le pasó a... No quiero caer en lo que cayó. Guárdame, Señor. Porque uno ha sido testigo, como David y Saúl, de las consecuencias del pecado. Entonces, por eso pienso que la escuela de Samuel, que es diferente a la de Timoteo, también tiene bastante para enseñarnos. Vamos a seguir leyendo. Dice ahí en el capítulo 2, en el verso 24, Elí reúne a sus hijos y les da ahí unas palabritas, pero dice en el 25, dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
O sea, parece ahí que era Dios el que había resuelto hacerlos morir, pero según lo que nos dice Pablo más allá, más adelante dando el ejemplo de Faraón y dando el ejemplo de Saúl, es que el Señor endurece, pero es por causa de la rebeldía constante de las personas. Algunas veces hemos dado el ejemplo, ¿no? El Señor se le aparece a Faraón. Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no quiero. Se camina un poquito. Faraón, deja ir a mi pueblo. No quiero, camina otro poquito. Faraón, deja ir a mi pueblo. Camina otro poquito. No quiero. Faraón, deja ir a mi pueblo. No quiero. Faraón cada vez más cerca del abismo. Faraón, deja ir a mi pueblo. No quiero. Faraón, deja ir a mi pueblo. Ahora yo no quiero. Y lo empuja al abismo. ¿Sí? El Señor endurece a los que se endurecen. Dice la palabra que el Señor endureció a Faraón. Pero cuando tú ves el pasaje del libro de Éxodo, es después de que 5 veces dice la palabra que Faraón se endureció. A la sexta el Señor lo endurece. ¿Cómo? Como un juicio de la constante rebeldía de el corazón de ellos. Entonces, en este caso, ¿qué es? El Señor ya no les da arrepentimiento porque ellos constantemente, seguramente habían rechazado el testimonio de Dios en su vida. Entonces llega un punto que el Señor los los entrega a su pecado. Cosa terrible, ¿no? ¿En qué verso estamos? En el 24, 25. Y el 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo. Qué frase, ¿no? No es de la noche a la mañana. Hermano, el crecimiento implica tiempo. Por lo que hemos visto hasta ahora, implica comunión con Dios, servicio de Dios. Implica estar en el lugar donde Dios es servido. Implica fidelidad en tiempos de apostasía. Cuando los otros son malos y hay alguien que permanece fiel, esa persona va a crecer, hermano. Porque lo que dice el Señor Jesús en los evangelios es esto: no se enciende una luz para bajarla debajo de la mesa. O sea, el Señor comienza a dar luz, pero la intención del Señor es que esa luz sea puesta y alumbre. Pero muchas veces esa luz es encendida en medio de oscuridad, y según la fidelidad de la luz hay crecimiento y hay madurez. Y sigue diciendo, y Samuel iba creciendo. Y el crecimiento tiene 2 niveles. Primero, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Seguramente en su crecimiento, ¿qué era acepto delante de Dios? Dios le abría más puertas a la oración, Dios le abría más puertas a la palabra, Dios le abría más tiempos de comunión con Él, Dios lo acercaba cada vez más a Él. Era acepto, era como agradable a Dios, como que se amplía el camino, y así es. Nosotros comenzamos teniendo un servicio a Dios un poco religioso, un poco superficial, sin poco contacto con Dios, pero en la medida que estamos ahí, permanecemos, el Señor comienza a abrirnos y a abrirnos y a hablarnos y a consolarnos y a amarnos y a abrigarnos, y comienza a mostrarnos que su aprobación. Yo no sé si usted percibe, y es ese sentimiento de interior, de que Dios te dice, está bien, estás en lo que debes estar, sigue así. Yo no sé si usted ha escuchado que Dios le dice, ahí donde estás es donde te quiero tener. Donde Dios te dice, ahí donde estás yo estoy contigo, no temas, yo te sostengo. O sea, comienza Dios a abrirse a la persona, comienza Dios a aprobar a la persona, a agradarse en la persona. Eso es parte del crecimiento. Tú comienzas a percibir que Dios como ya no yo le digo amén a Dios, sino Dios me dice amén a lo que estoy viviendo. Porque hay veces que uno siente que el semáforo está como la alarma, como que estamos en una situación y el Señor me dice, no estoy ahí contigo. Como que hay algo por dentro que te dice, no me gusta lo que estás haciendo. Como que ese juicio interior que Dios te dice, no estoy de acuerdo. Pero en la medida que se va creciendo y se va obedeciendo y se está haciendo la voluntad de Dios, Dios comienza a decirte, amén. Sigue por ahí, no te detengas. Yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te abro puertas, yo voy delante tuyo, sígueme. Ese sentimiento de aprobación, ¿no?
de satisfacción porque está haciendo la voluntad de Dios. Esa palabra ahí era acepto delante de Dios, porque Dios no solo dice amén, sino cuando Él se agrada en una persona, Él armoniza su ambiente para que veamos la mano de Dios en nuestros pasos. Como un hermano decía, el hermano Miguel Núñez, en estos días lo escuché, él decía: yo sé cuando un viaje es agradable a Dios y cuando un viaje no es agradable a Dios. Porque inmediatamente salgo de la puerta de mi casa, yo veo cómo el Señor arregla el viaje, el vuelo, las personas, todo. Veo cómo Dios va acomodando todas las piezas y digo: Dios está involucrado, Dios va conmigo. Pero también cuando voy fuera de la voluntad de Dios, siento como Él se me atraviesa, siento como Él me pone obstáculos, siento como Él me dice no quiero, siento como las personas que son de Él me dicen no estamos de acuerdo, siento como que hay un juicio. ¿Usted lo ha sentido? Oiga, pero toda la iglesia como que hay aceptación de Dios y también hay aceptación de los hombres. Pero también hay un repruebo de Dios. Y a veces también hay un repruebo general de los hombres. Y hay que tener mucho cuidado cuando 1, 2, 3, 4, 5 hermanos se acercan a decirme ten cuidado con algo. Yo digo, uy, ya está como raro. Y cuando voy a orar no puedo orar mucho. Estoy intranquilo, estoy sin paz, estoy en una situación donde no hallo a Dios. Ten cuidado. Porque cuando Dios se agrada de una persona, escuche esto bien, hermano, cuando Dios se agrada de una persona, Él se lo hace saber. Cuando Dios está agradado de usted, Él se lo hace saber. Él te dice yo estoy contigo. Cuando no, también. Cuando Dios no está de acuerdo en algo, Él te lo hace saber. Que usted se tape los oídos, que usted cierre los ojos y siga caminando, eso es otra cosa. Pero Dios se lo hace saber. Amén. Entonces Samuel crecía y parte de ese crecimiento era esa convicción de que Dios está involucrado con él. Y no solo la convicción de Dios. Yo me imagino al pueblo diciendo, y Samuel tal vez lo escuchaba, decía: oiga, Samuel es diferente a estos sinvergüenzas hijos de Eli. Porque Samuel comenzó a hallar gracia delante del pueblo. Porque cuando un ministro no representa a Dios ni la autoridad de Dios, él es menospreciado por las personas. ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando usted... y eso es lo que le pasa al mundo hoy con la iglesia. Como muchos de los representantes de Dios no tienen peso ni autoridad moral para hablar, la gente los menosprecia. Y así pasa en el servicio en la casa de Dios. Cuando hay una persona que no tiene autoridad, que no tiene respaldo de Dios, una de las características es que hay menosprecio del pueblo. ¿Sí? ¿Usted lo ha notado? Pero lo mismo pasa cuando hay un Samuel que tiene autoridad, que tiene luz, que está creciendo con Dios, el pueblo también lo aprecia y hay un respeto. Amén. El respeto en las cosas del Señor es inherente a nuestra relación con Dios. Cuando hay una relación y una autoridad de Dios, Dios mismo hace que su autoridad sea respetada. Amén. Lo mismo cuando no hay una autoridad, sino es algo natural, religioso y hasta profano como el de estos hombres es. Porque el mismo Eli dice, hasta el pueblo de Dios se oye en el pueblo lo que ustedes están haciendo. Entonces el crecimiento espiritual tiene esa aprobación divina y esa aprobación en medio de los hombres. Así se dice de Cristo. Cristo crecía delante de Dios, pero también crecía delante de los hombres. Sigamos leyendo. A ver si alcanzamos a llegar al 3 sin que muchos cabeceen. Dice, estamos en el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vamos al capítulo 3. Dice en el capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia,
Porque la apostasía hace que Dios guarde silencio, la apostasía hace que Dios dé la espalda al pueblo de Dios. Pero mira lo que dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esa frase es interesante, ¿no? O sea, antes de que la lámpara, el candelero de Dios se apagara, Dios despierta la palabra en un hombre. El Señor nunca ha dejado a su pueblo sin lámpara, hermanos. A pesar de que hay épocas donde pareciera que se va a apagar, de que los hombres de Dios están ciegos, Dios levanta a sus siervos. Y dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero mira lo interesante. Él dice: heme aquí, pero mira lo siguiente que hace. Y corriendo luego a Elí, o sea, como que estaba en esa dualidad Samuel, o sea, es Dios, pero Dios tiene su sacerdote, entonces voy ante el sacerdote. Y a veces estamos en esa realidad, estamos recibiendo al Señor, pero también nos sometemos a los que el Señor ha puesto, aunque sean como Elí. Pasa eso varias veces y Elí la cuarta vez, la tercera, la cuarta. Dice que entiende que el Señor lo está llamando. Entonces le dice ahí más adelante, en el 9, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, pues porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró. Esa frase. Vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces. Qué bueno que el Señor no solo llama a Samuel una vez, sino lo llama varias veces, ¿no? Como decíamos ahorita, cuando el Señor nos va a decir algo, nos lo dice varias veces. Eso también, cuando el Señor va a decir algo, lo dice varias veces. Generalmente usted no entra en una jornada donde el Señor le dice, y llega a la reunión y el hermano predica de lo mismo, y va a leer un libro y le habla de lo mismo, y no, ¿sí? El Señor habla varias veces, porque el Señor no es como los ídolos del mundo no hablan. El Señor sí habla, hermanos. El Señor sí habla. Y dice en el 10, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 2 veces el nombre, ¿no? Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué actitud tan preciosa la Samuel, ¿no? Porque a veces nosotros queremos hablar y que el Señor nos oiga. Pero Samuel dice: Señor, habla, yo aquí estoy es para oírte. Es que no hay de dudar que este hombre llegara a ser un gran profeta, hermano. No hay de dudar que este hombre creciera. Lo que va a oír es terrible, hermano. El mismo Señor le dijo Jehová a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Imagínate, iba a ser un sonido que iba a ser... ¿Cuál era el sonido? El juicio del Señor para Elí y su casa desobediente. Ahí comienza Samuel ya a ejercer la función de profeta. ¿Cuál es la gestión del profeta? Cuando el profeta veía venir la espada, el atalaya tenía que anunciar, ¿sí? Y ya era responsabilidad del pueblo, pero él lavaba sus manos de la sangre porque había anunciado. Si él se quedaba callado y viniera el juicio y las personas murieran, responsabilidad era porque necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Pero también necesitamos aprender a hablarle al pueblo lo que Dios dice, aunque retiñen los oídos. Hay mensajes que uno no quisiera predicar. Yo a veces pongo un mensaje y digo: uy, Señor, qué cosas tan difíciles. Pero el asunto es de fidelidad y de amor al pueblo, porque si no se le anuncia eso a Elí. También hay algo que uno debe aprender, hermano, a decirlo en el momento indicado. Yo me pongo a mirar, no solo en Samuel, ¿cuántos años el Señor soportó a los escribas y a los fariseos?
Me imagino al Señor yendo a la sinagoga y viendo toda la hipocresía, viendo el abuso, viendo la falsedad. Pero esperó 30 años para decirles: escribas y fariseos hipócritas. Dice la palabra que buena es la palabra del maestro a su tiempo. A su tiempo es algo que sana, a su tiempo. Llegó el tiempo, seguramente Samuel había visto mucho las cosas de Elí y de sus hijos, pero llegó el tiempo en el que el Señor lo puso a hablar las cosas que él había visto. Llegará el tiempo en el que el Señor también pondrá a hablar a aquellos que han visto y han oído, pero en su tiempo. ¿Cómo sería que el mismo Elí le dice en el 17? Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Cuando llega el tiempo de hablar, como un día le decía a un hermano: hermano, es que tengo mucha carga y tengo algo que decirle a los hermanos. Yo le decía: hermano, si eso es genuino, el Señor te va a dar el momento para que se los digas. Ellos mismos van a venir a ti y te van a decir: ¿qué te ha dicho el Señor? Una cosa es cuando el Señor nos pone y nos abre puertas, y otra cosa es cuando nos queremos poner. Es bien diferente. No solo hay que esperar cuando el Señor nos habla, sino hay que esperar el momento en el que el Señor nos da la situación para hablarlo. Amén. Él mismo nos abrirá puertas, Él mismo mostrará en qué momento se va a hablar. Terminamos ahí leyendo en el 19. Y Samuel creció. Esa es una palabra que se encuentra constantemente en la vida de Samuel, ¿no? Y Samuel, porque era un niño, después un joven, persiguió creciendo. Y Samuel creció. ¿Y cuál era la evidencia de ese crecimiento? Lo que decíamos ahorita. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Quiero terminar leyendo un pasaje en Apocalipsis que tiene relación con la última característica que nos da esos pasajes de Samuel, que es el mensaje a Sardis en el capítulo 3, verso 3. Bueno, ¿qué se dice de Samuel? Que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Y cuando tú miras la historia de Israel y el lugar de Samuel aún en la recopilación del texto sagrado, es impresionante lo que hizo Samuel. Apocalipsis 3, verso 3. Entonces, mira lo que le va a decir el Señor a Sardis. Sardis es todo lo contrario a Samuel. Samuel no dejó caer en tierra la palabra del Señor. Pero la iglesia en Sardis se caracterizaba porque había recibido mucho, había oído, pero no guardó ni se arrepintió. ¿Qué es eso? Es el tipo de cristianismo o es el tiempo o es la característica del pueblo de Dios cuando el pueblo recibe mucha palabra, pero no sabe lidiar con lo que recibe. Yo una vez les decía a los hermanos, el problema no es que no hayamos recibido palabra. El problema no es que no hayamos oído, sino que eso no cayó en tierra. No tuvo un efecto en medio de nosotros. Al contrario de Samuel. Samuel oyó, pero no dejó caer en tierra. Eso de no dejó caer en tierra, ¿qué quiere decir? Que Samuel correspondió a todo lo que oyó. Mira lo que el Señor denuncia en Sardis. Dice en el 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido. O sea, yo no te vengo a hablar nada nuevo. Acuérdate todo lo que has venido oyendo, todo lo que has venido recibiendo. ¿Has recibido? ¿Y cómo? Y oído. O sea, todo lo que yo he dicho, Sardis, todo lo que te he hablado, acuérdate de ello y guárdalo. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. O sea, ¿qué muestra este pasaje? Que Sardis había oído, pero su dirección iba en contraposición a lo que había oído. O sea, necesitaba volver el camino de donde se había extraviado.
Porque muchas veces tenemos personas que oyen, vienen a las reuniones, dicen amén, se alegran cuando escuchan la palabra, pero son de corta duración porque siguen viviendo de la misma manera. Lo contrario a Samuel. Y esa es una de las características también del crecimiento. El crecimiento lo da la obediencia a la palabra, hermano. Una vez le preguntaban al hermano Watchman Nee, si usted pudiera escribir el punto clave en el crecimiento, ¿cuál es? Y él dijo, la obediencia a lo que se oye. Punto. El cristiano que oye y obedece lo que oye es un cristiano que crece, a veces hasta muy rápido. A veces hasta muy rápido. Yo me acuerdo, un hermano me escribía por internet, hermano, vi que publicaron tales libros, por favor me manda una copia. Entonces no le mandábamos la copia. Hermano, que salió y le mandábamos el libro. Entonces una vez nos escribió, no hermano, esta es mi experiencia, yo soy pastor, hace tiempo he visto que la denominación no es, que la iglesia normal, he leído tal libro, he leído tal libro, he leído tal libro. Cuando llegué a un punto, ¿y de qué le sirvió leer tantas cosas si está viviendo lo mismo? Dije ese día, no le vuelvo a mandar un libro más. Porque ¿de qué le sirve a una persona recibir y recibir y recibir y no cambiar su camino? Y todavía dice, es que yo he visto. Pero entonces si has visto, ¿por qué sigues viviendo de la misma manera? ¿Sí? Hay personas que oyen y oyen y oyen y leen y escuchan y siguen viviendo de la misma manera. Les va a pesar como más juicio el día del tribunal. Porque van a ser más responsables. ¿Por qué? Porque han recibido más. ¿Qué de aquel siervo que habiendo conocido la voluntad de su Señor, no se preparó e hizo conforme a ella? Cuando venga su Señor recibirá muchos azotes. Pero si hubo uno que no conociendo la voluntad del Señor y no hizo conforme a ella, pues como no conocía, no es que va a ser justificado por eso. Va a recibir, pero pocos azotes. Pero imagínate una persona que ha oído, que ha visto, que ha leído, que quiere seguir leyendo y no cambia su camino. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Y arrepiéntete. Hermano, si usted ha oído y oído, Dios espera que usted cambie su camino. Porque si no, y no lo digo yo, mire lo que dice él mismo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Imagínate esa frase. Tú vas caminando y sale un ladrón con un cuchillo sobre ti. Eso debe ser un susto terrible, hermano. Imagínate que el Señor que te dice, yo te amo, yo me voy por ti. Si no te arrepientes, yo vengo contra ti como un ladrón. Como alguien que viene a quitarte la vida. Como alguien que viene a quitarte lo que tienes. Porque es verdad, hermano, el Señor te da, pero Él espera un fruto. Si tú no das fruto, te va a quitar lo que te dio. Qué frase seria, ¿no? Este mensaje a Sardis es un mensaje bien serio y es contra ese cristianismo que dice, vivo, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Un cristianismo que está lleno de obras que son aborrecibles al Señor. ¿Sí? Tienes que renunciar a esas obras. Y tienes que cambiar. Y la manera de que cambiar es obedeciendo lo que has oído de parte mía. Si tú no cambias, voy a venir contra ti y te voy a quitar todo lo que te he dado. Porque un ladrón, ¿qué hace? Un ladrón, ¿qué hace, hermano? Están haciendo caras como si les estuviera diciendo algo. O están dormidos o... Un ladrón, ¿qué hace, hermano? Quita, hermano. Y es terrible encontrarse al Señor como alguien que viene a quitar algo, ¿no? Es un misterio. Y mira lo terrible. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando Dios comienza a quitar las cosas de una persona y no sabe en qué momento se las quitó. Es un asunto bien serio. Yo he visto personas que tienen algo del Señor
y comienzan a atentar contra eso. Una vez se publicó un libro de la iglesia normal, hermano, y se publicó y se atentó contra la iglesia normal de muchas maneras. Ya cuando las personas se van a parar a hablar de la palabra del Señor, tú notas que el Señor les ha robado el ministerio, les ha robado la unción, les ha robado la autoridad. No tienen nada. El mismo Señor se llevó lo que les había dado. Si no velas, vendré sobre ti. Es un asunto que, como decíamos ahorita, lo de Samuel, nos debe llevar a, como David, yo no quiero que tú quites tu espíritu de mí, Señor. Yo no quiero que tú quites tu espíritu sobre mí, Señor. Y el camino es obedecer lo que se ha recibido. Y ese es el camino del crecimiento. Pero también ese es el camino de la decadencia. La desobediencia a la palabra, hermano. Es un camino hacia atrás. Y la obediencia es un camino de crecimiento. El Señor nos ayude a aprender de Samuel, hermano. Yo sé que esto rechina los oídos, ¿cierto, hermano? El Señor nos ayude a todos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos ayudes, Señor. Porque realmente queremos crecer en ti, Señor. Y llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Que eres tú mismo, Señor. Guárdanos de todo aquello, Señor, que puede ser un tropiezo para nuestro andar espiritual, Señor. Guárdanos, Señor. Concédenos aprender en medio de las circunstancias que tú nos has puesto, Señor. Concédenos ser fieles a ti, Señor. Concédenos ser sabios en la manera que debemos conducirnos, Señor. Oh, Señor, que algún día se pueda decir de nosotros como se decía de Samuel, Señor, que fue un fiel profeta tuyo, que no dejó caer ninguna de tus palabras a tierra, Señor. Oh, Señor, guárdanos para ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, si estamos en el camino torcido, a enderezar nuestros pasos, Señor. Y a caminar en torno a ti, Señor. Ayúdanos si hemos hecho oídos sordos a tu palabra, a arrepentirnos, Señor. No queremos encontrarnos contigo como con un ladrón, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir de una manera santa, irreprensiblemente, Señor. Como dice Pedro, que cuando tú vengas se nos dé una amplia entrada en tu reino, Señor. Y no escuchemos, como tú mismo decías, como tú mismo vas a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. No queremos escuchar esas palabras, Señor. Guárdanos, concédenos hacer tu voluntad, concédenos hallar agrado en ti, Señor. Vivir para ti, servirte a ti, amarte a ti, honrarte a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice tu palabra, lo que sea tuyo, guárdalo en el corazón. Lo que sea nuestro, Señor, disípalo como una nube, Señor. Haz que lo tuyo prospere, Señor, y nosotros menguemos. Para tu gloria y tu honra, Señor Jesús. Amén, Señor.